Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en el video de hoy les voy a explicar cómo funcionan los transistores MOSFET, así que empecemos. Primero que nada les tengo que decir que si no tienen ni idea de qué es un transistor, vayan a ver este video que les dejamos acá en las tarjetas, en donde explico básicamente el principio de un transistor en específico, pero allí van a poder entender la idea básica de transistor. En este video voy a explicar el principio de funcionamiento de otro tipo de transistor, que son los MOSFET. MOSFET es una sigla que significa Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, o transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. Ya van a entender por qué posee este nombre tan raro. Para entender cómo funciona un MOSFET, primero lo voy a explicar constructivamente. Básicamente está fabricado por tres materiales semiconductores distintos. Dos de ellos son del tipo N y uno de ellos es del tipo P. Un material tipo N es aquel que tiene un exceso de electrones, es aquel dopado negativamente. Un material tipo P es aquel que tiene falta de electrones y por lo tanto exceso de huecos. Se le llama huecos al lugar vacío, por decirlo de alguna manera, que deja el electrón cuando no está. Por lo tanto, el material tipo P está dopado positivamente porque tiene falta de electrones. Estos materiales son obviamente silicio, que es un semiconductor, es decir, que bajo ciertas condiciones conduce la electricidad y bajo otras no conduce. Es decir, actúa como conductor o como dieléctrico dependiendo de condiciones externas. Por fuera de esta pastilla de silicio nos encontramos con una capa que recubre parte de la pastilla que está hecha de un material dieléctrico que es óxido de silicio. Este material dieléctrico impide el paso de la corriente eléctrica. Por encima de esta capa de material aislante nos encontramos con una capa de material conductor, que es generalmente aluminio. Bien, aquí podemos ver básicamente cómo está construido un MOSFET. Un MOSFET básicamente está compuesto de 4 terminales. Uno de ellos, el gate, es el que se conecta a la capa de material conductor. Otros dos son los que se conectan a los materiales tipo N, que se denominan drain y source. El último terminal es uno que se conecta a la capa de material tipo P, que se denomina body y que generalmente está unido internamente al de source. Cabe aclarar que yo estoy explicando la construcción de un MOSFET de canal N, que es el MOSFET más común utilizado en el mercado. Básicamente, el objetivo que nosotros tenemos con el MOSFET es controlar el flujo de corriente entre source y drain. Cuando nosotros juntamos dos materiales dopados con cargas opuestas, es decir, un material tipo P y un material tipo N, se forma en la unión de estos materiales una barrera que impide el flujo de corriente. Esta barrera se denomina barrera de potencial. Aplicando una tensión entre source y drain, no es posible conseguir que exista un flujo de corriente justamente porque esta barrera lo impide. Entonces, la forma de que fluya corriente es romper esta barrera. Y eso lo logramos aplicando una tensión positiva en el terminal de gate respecto del terminal de source, que como pueden recordar está unido al material tipo P. Y ustedes podrán estar pensando, ¿de qué me sirve aplicar una tensión a una capa de material conductor que está totalmente aislado de todo lo demás? Bueno, cuando nosotros aplicamos una tensión allí, básicamente lo que logramos es crear un campo eléctrico, que este sí puede atravesar el material dieléctrico que hay en el medio. Es importante que distingan esto, los electrones físicamente no pueden atravesarlo, pero el campo eléctrico sí lo puede atravesar. Ese campo eléctrico es el que se encarga de atraer electrones hacia él, porque como estamos aplicando una tensión positiva, se atraen electrones hacia él. Cuando nosotros logramos juntar muchos electrones en esa zona cercana al terminal de gate, lo que hacemos es que dejen de existir huecos en esa parte del material y por lo tanto el material se transforma en conductor. Y lo que hacemos es romper la barrera de potencial que se formaba entre el material tipo P y tipo N, dejando un canal libre para que circulen los electrones. Es por eso que al MOSFET se lo denomina de canal N, porque para que circulen los electrones entre drain y source se forma un canal de electrones, un canal negativo. Cuanto más grande sea la tensión que nosotros apliquemos en el gate, mayor será la cantidad de electrones que atraigamos hacia la zona y por lo tanto mayor será el canal, permitiendo así que circule más corriente. Sin embargo, llega un momento en el que obviamente el canal no puede agrandarse más y no puede circular más corriente.
Este momento es cuando el MOSFET ya está saturado. Básicamente, el flujo de corriente entre drain y source es controlado por una tensión proporcional en el terminal de gate. La mayor ventaja de los MOSFET respecto a los otros transistores es que no necesitamos una circulación de corriente en el terminal que controla el flujo de corriente principal entre drain y source. Por lo tanto, no necesitamos disipar potencia allí. Por otro lado, es mucho más fácil juntar una cantidad considerable de MOSFET en un chip que juntar una cantidad considerable de transistores de otro tipo. Básicamente podemos fabricar MOSFET mucho más pequeños, logrando chips que ocupen menos lugar y que sean mucho más potentes. Otra gran ventaja de los MOSFETs es que cuando están en saturación, la resistencia del canal es prácticamente nula, es muy baja, y por lo tanto la disipación de potencia del MOSFET por la circulación de corriente va a ser también muy baja. Entonces logramos tener un dispositivo que nos permite controlar una gran corriente con la aplicación de una tensión y que en principio disipa muy baja potencia. Es básicamente el dispositivo de control de potencia ideal. Es por eso que hoy en día los MOSFETs son los transistores más utilizados en el mercado. De hecho, tenemos varios videos con circuitos y proyectos realizados con los mismos. Si quieren ver algunos, se los dejamos acá en las tarjetas. Cuando vayan a realizar un proyecto, les recomiendo que lo hagan con una placa de PCB, y para ello existe un fabricante que se llama PCBWay, que posee una promoción de 10 PCB por un precio ridículo de $5. Estos no podrán superar un tamaño de 10 centímetros por 10 centímetros y no podrán ser de más de 2 capas. Aún así, dentro de todo, es un tamaño y una cantidad de capas considerable, y por el precio la verdad que vale muchísimo la pena. Además, no solo ofrecen el servicio de fabricación de PCB, sino que también podemos encargar Stencil, que es la plantilla que se utiliza para soldar componentes SMD. Podemos pedir que nos realicen el montaje de un circuito indicando los componentes necesarios y ellos nos envían el circuito ya montado. Incluso poseen un servicio que diseña PCB. Como pueden ver, es una solución muy completa para la fabricación de productos electrónicos. Además, como si fuera poco, poseen un servicio muy rápido en el que tardan de 1 a 2 días en fabricarnos las placas. Y en su página web tienen un apartado dedicado a la comunidad en el que las personas pueden subir los proyectos que hayan realizado, las placas que hayan diseñado, para que otros las puedan encontrar y utilizar libremente si las necesitan. Para más información les dejo el link en la descripción. Sin embargo, no todo es color de rosas, y cuando comenzamos a trabajar en alta frecuencia con un MOSFET ya se nos empieza a complicar un poco la cosa. Supongamos que queremos controlar la velocidad de un motor por medio de PWM. Obviamente no podemos conectar la salida de un generador de PWM a un motor porque el motor consume mucha corriente y sea lo que sea que esté generando el PWM se quemaría. Lo que tenemos que hacer es conectar la señal cuadrada de PWM a el gate del MOSFET y con el MOSFET controlar la corriente del motor. Bueno, como podemos observar, cuando nosotros aplicamos una tensión en el gate, básicamente estamos aplicando tensión a una placa de material conductor que está separada por un material de eléctrico de otro material que consideremos en este momento como conductor, que es el material tipo N. O sea, básicamente tenemos una tensión en dos materiales conductores separados por un material dieléctrico. Y esto no es ni más ni menos que un capacitor. Como sabemos, un capacitor en alterna comienza a ser una impedancia, es decir, que comienza a consumir corriente. Cuanto más alta sea la frecuencia, más notable será la influencia de este capacitor, que si bien es de un valor muy pequeño, igualmente puede producir efectos visibles y considerables. Básicamente, este capacitor provoca que el cambio de tensión entre 0 y 1, si es que aplicamos una tensión cuadrada en el gate, no sea instantáneo, sino que tenga justamente la forma de la carga de un capacitor. Entonces lo que va a pasar es que el canal no se va a abrir instantáneamente, sino que estando cerrado va a pasar por todos los estados intermedios hasta llegar a estar abierto. Lo que significa que su resistencia en el medio, cuando está haciendo la transición, va a ser de un valor considerable y en esa región va a estar disipando potencia. Cuanto más alta sea la frecuencia, mayor será el tiempo que el MOSFET se encuentre en esa región y por lo tanto mayor será la potencia disipada por el mismo. Llega un momento en el que la corriente consumida en el gate es considerable y por lo tanto necesitamos utilizar un driver para conectar nuestra señal cuadrada a el gate del MOSFET justamente.
Sin embargo, más allá de esta limitación que posee, sigue siendo el tipo de transistor más utilizado hoy en día. Así que bueno, este fue el video de hoy. Si les gustó, los invito a que le dejen un me gusta y a que se pasen por nuestro canal y vean los videos que hacemos. Y si les gustan, los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que se enteren de cada vez que subimos un video nuevo. Así que bueno, ahora sí, sin más que decir, me despido. Yo soy Guido de Electrotodos y hasta la próxima. Chau chau.